Doctora, me salieron las arterias uterinas elevadas. ¿Eso quiere decir que me va a dar preeclampsia? No, mamá, eso depende, porque no solamente para evaluar el riesgo de preeclampsia evaluamos las arterias uterinas, evaluamos también otros marcadores. Doctora, pero este es mi primer embarazo y yo no sufro de ninguna enfermedad. Mamá, si no tienes factores de riesgo y solo encontramos como hallazgo incidental la elevación de las arterias uterinas, el riesgo es muy bajo de desarrollar preeclampsia, aproximadamente de un 10 a un 15%. Es decir, que si solo tienes las arterias uterinas elevadas, tenemos un riesgo muy bajo de desarrollar preeclampsia. La mayor probabilidad es que no vayas a desarrollar preeclampsia durante el embarazo. Entonces, doctora, ¿no tengo que tomar nada? Mamá, tienes un riesgo bajo, pero como estamos en semana 13, debemos disminuir aún más ese riesgo y debemos tomar aspirina. Doctora, si me tomo la aspirina, ese riesgo del 15% que usted me dijo, ¿se me baja a cero o en cuánto me quedo? ¡Chanfle! ¿Y ahora quién podrá defenderme? Bueno, respecto a la pregunta de la doctora en el video anterior, donde mencionaba el riesgo si tomo aspirina y tengo riesgo de preeclampsia, en cuánto bajaría. Es importante y vamos a hacer un ejemplo para esto. Te hemos calculado el riesgo de desarrollar preeclampsia por tu historia clínica, por tu ecografía, por todas las cosas, y pongamos un número absoluto. Tienes 20% de riesgo de desarrollar preeclampsia. ¿Te damos aspirina? Sí. ¿En dosis de cuánto? De 81 a 150, es exactamente igual. ¿Cuánto me va a bajar el riesgo? Si lo comienzas antes de la semana 16, o sea, cuando te encuentran de pronto las uterinas elevadas en el screening de semana 11 a 13, ese riesgo lo puedes bajar hasta un 60%. O sea que si tenías un riesgo inicial del 20 y lo bajas en un 60, vas a tener al final un riesgo absoluto de desarrollar preeclampsia del 8%. O sea que bajó del 20 al 8, una disminución significativa. Pero si comenzaste a tomar la aspirina después de la semana 16, ya la probabilidad o el riesgo la disminución no va a ser tan alta, y esta disminución puede ser entre un 10 y un 30%. Si ponemos el 30% de ese 20, tu riesgo absoluto sería del 14%. Entonces, en conclusión, si tienes un riesgo del 20% y tomas la aspirina antes de la semana 16, ese 20% te puede disminuir. Pero si tomas la aspirina después de la semana 16, ese 20% te va a disminuir a un 14% aproximadamente. Entonces, sí es importante la aspirina en las pacientes con factores de riesgo para desarrollar preeclampsia. Y el otro concepto importante es el momento en que se desarrolla la preeclampsia. Si tú tomas aspirina en etapas tempranas, la probabilidad de desarrollar preeclampsia cercana al término va a ser más alta que aquella que es la que nos preocupa, que es la que se desarrolla en etapas tempranas del embarazo. O sea que disminuyo el riesgo absoluto y disminuyo la probabilidad de que la preeclampsia se desarrolle en etapas tempranas del embarazo.